Bueno, entonces, como comentaba Gerardo, yo soy Tania Gómez, soy socióloga. Como socióloga he visto temas ligados a pueblos indígenas, crisis ambientales, últimamente algo más de cambio climático, y nos encontramos con las chicas de Corazonar con la necesidad de tener una mirada crítica y también pedagógica de las discusiones ambientales en torno a la ecología política. O sea, traer la ecología política como algo que colectivamente se puede discutir, ¿no? Democratizar la discusión ecológica que a veces parece que queda solo en manos de expertos, entre comillas, ¿no? Entonces, por eso nos parecía importante esta clase, porque va a dar unos conceptos muy importantes, a mi parecer, para entender la discusión, no solo de la crisis climática específicamente, sino en general de por qué nos encontramos en la situación en la que nos encontramos ahora, ¿no? De muy cercanos a un punto de no retorno. O sea, ¿qué tipo de, de estructura, tanto económica, social y también de ideas, nos llevó a una inacción como humanos, ¿no? ¿Y qué tipo de críticas y alternativas podemos plantear a esto? Entonces, por ahí más o menos vamos a discutir en la clase acerca de la naturaleza, el régimen naturalista, sus problemas. Entonces, a ver, están respondiendo, ¿qué es la naturaleza? Y para ustedes es un concepto humano, medio ambiente, fauna y flora, conexión, eso es interesante, vida y oxígeno, fuente de vida, lo opuesto de lo humano, que eso es también interesante, conjunto de seres vivos y no vivos que se encuentran en constante interacción. Sabemos que hay como, siento que como un hilo conductor que estamos teniendo acá es no solo lo diferente de lo humano, sino que es interacción, conexión. Variedad de ecosistemas, ¿no? Ecosistemas, distintos tipos de sistemas de vida conectados entre ellos. Alguien pone la vida, paisajes, montañas, nevados, hogar, eso también está bien interesante, naturaleza como hogar. Normalmente es entendido como la oposición a la cultura, la injerencia humana, sin embargo los humanos han intervenido, se han relacionado con el medio ambiente desde hace mucho. Genial. El medio sin la interacción antropológica que nos rodea, como totalmente separado del humano, ¿no? Espacio donde habita todo lo vivo. Buenísimo. A ver, vamos a esperar unas respuestas más y con eso vamos yendo. Pero algo que me gusta mucho de las respuestas que ustedes van teniendo, o sea, hay varias cosas que podemos sacar de acá, pero una de las cosas que me parece más interesante es que estamos pensando en interacción constante, ¿no? Estamos diciendo, al menos en este momento de la discusión política sobre la naturaleza, creo que todos acá tenemos más o menos una idea de que no estamos hablando solo de entidades que las separábamos como lo no humano, ¿no? No estamos hablando solo de animales, plantas, el agua, los bosques, sino que estamos empezando a entender que hay alguna conexión con nosotros mismos, una interacción compleja que necesitamos abordar, ¿no? Pero siento que eso está saliendo un poco de las respuestas. Em, a ver, elementos de reconocimiento de nuestra conexión con la diversidad biológica. Claro, y sale de nuevo la palabra clave, ¿no? Interacción, conexión. A ver, eso estuvo interesante y lo vamos. Igual, pueden seguir poniendo sus respuestas ahí, también lo vamos a compartir más tarde, pero creo que nos podemos quedar un poco con eso, ¿no? Y algo interesante de esto que ustedes han comentado es de que este tipo de pregunta hubiera obtenido respuestas muy, muy distintas si nos ubicábamos posiblemente en el siglo XVIII y XIX. O sea, hubiera sido una respuesta mucho más clásica de pensar la naturaleza como algo como todo lo contrario del ser humano, ¿no? Que es la forma en la que se definía y ahorita vamos a entrar un poco más en detalle. Y algo interesante es de que, como le decía, todos acá estamos teniendo un poco de consenso o también la preocupación de que no, esa es una cuestión más de interacciones de nosotros con los demás. ¿Y por qué nos importa discutir esto? ¿No? O sea, ¿para qué es importante reevaluar la idea que tenemos de naturaleza y pensar en cómo ha ido cambiando también en el tiempo? Y yo creo que algo muy importante que nos motiva es pensar en el momento en que nos encontramos ahorita, como les decía, ¿no? La crisis climática como una situación que es producto de una ceguera extrema, para no decir de los humanos en general, como vimos la clase pasada, hablamos bueno, no sé, del sistema económico, político que ordena nuestra vida, una ceguera absoluta que tiene ese sistema al no darse cuenta que estamos literalmente llevándonos a todos y todas, a toda la vida en general, al abismo, ¿no? Entonces, si estamos en una situación tan crítica y necesitamos respuestas muy profundas y muy urgentes, entonces sale como necesario pensar cuál es el sistema de ideas
pero también cultural, económico, etc., que ha permitido esta ceguera. Entonces, este sistema, o sea, lo podemos llevar de muchas formas, esa discusión se puede traer de muchas aristas, pero una de las que vamos a tener acá es pensar en que ese sistema es un sistema naturalista. Y vamos a hablar un poquito más de esto, ¿no? Pero básicamente con sistema naturalista nosotros estamos pensando en un sistema de orden de lo material, ¿no? De todas las cosas que podemos, con las que podemos interactuar como humanos, que parte de la idea de que existe la naturaleza como algo separado del ser humano. Entonces vamos a pensar en la clase, y acá les pongo el resumen de los contenidos, vamos a pensar el sistema naturalista, lo vamos a evaluar, vamos a pensar qué problemas hay, si es problemático o no, no sé qué tipo de cosas por ahí nos surgen para criticarlo. Y lo último, que va a ser también interesante discutir con ustedes, es pensar en las propuestas para su superación, porque ya hay muchísima gente, desde también un montón de disciplinas que están pensando en cómo superar este sistema naturalista, ¿no? Entonces, empezamos con la primera parte, naturalismo. Como les decía, naturalismo es, podemos ponerlo de esta forma, ¿no? No siempre ha existido la naturaleza, o sea, como concepto como lo tenemos ahora, básicamente, todo lo que no es humano de esta forma tan delimitada no siempre ha existido en la humanidad. Aparece en un momento muy concreto de la historia. Y antes, si nos queremos remontar a la Edad Media, vamos a ver, por ejemplo, con esta pintura del siglo XV, creo que es de una vasija en Italia, y también está bien interesante visualmente, podemos ver que antes de la modernidad, o sea, antes del inicio del mundo industrial, del capitalismo más contemporáneo en el que vivimos ahora, que más o menos lo podemos ubicar siglo XVIII, siglo XIX. Antes de esto, en el mundo europeo, y en general, bueno, podemos hacer contraste con otras partes, pero pensemos básicamente en el mundo europeo, la representación de las otras cosas que no eran humanas no estaban totalmente separados de nosotros. Entonces, a ver, ustedes me pueden contar en el chat, ¿no? ¿Qué ven en esta imagen? O sea, acá hay humanos, pero hay otros seres que no son humanos. Y creo que algo interesante es de que no, son animales que están tomando forma humana, ¿no? Animagos, también, también. Era muy común, no era nada extraño en representaciones visuales, en las narraciones, en cualquier tipo de representación de la vida humana que podemos encontrar en el mundo medieval, que tanto todos los seres no humanos, que podemos pensar animales, deidades, los dioses, el diablo también, puede aparecer como ubicado en el mismo mundo, en el mismo espacio de realidad que los seres humanos. Y acá literalmente están no solo ubicados en el mismo lugar, sino que están agarrados de la mano, ¿no? Posiblemente en un carnaval. Entonces, hasta representar no solo al animal y al humano juntos, sino que el mismo animal tiene parte humana y tiene un montón de implicancias conectadas también con la forma en la que el catolicismo miraba la naturaleza y etc. Pero pensémoslo en términos de que no había una separación extrema. Eso es importante para la clase, ¿no? No había esta necesidad, que también es una ansiedad moderna, de pensar que estas cosas tienen, este mundo, estos como órdenes, o también podemos pensar como ontologías, ¿no? Como órdenes de los seres, tenían realidades totalmente distintas, ¿no? Naturaleza por un lado y humanos por el otro. No existía esa ansiedad. Y cuando empieza a existir, empieza con mucha más claridad en el siglo, diríamos 17, pero podemos encontrar los primeros registros como mucho más acabados de la aparición de la naturaleza en la ciencia, en la filosofía y en el arte en el siglo XVI. Entonces aparece y empieza a producirse esta idea de la naturaleza como algo aislado. Y esta pintura, ven que esta pintura es una pintura también de Italia, pero ya es del siglo XVI, contrasta mucho con lo que hemos visto antes. Acá, si ustedes ven bien y lo ven en detalle y se acercan a su laptop o al celular donde estén, no hay nada más que mundo natural, ¿no? Está totalmente como satinizado de cualquier experiencia humana. Los únicos humanos que hay acá serían básicamente los que miran, ¿no? Que somos nosotros. Pero estamos aislados, ¿no? Ya estamos totalmente separados de este mundo de realidad. Entonces, en el siglo XVI, en Italia, pero en otras partes de Europa también empiezan a aparecer ese tipo de pintura naturalista o pintura paisajística, ¿no? O sea, la noción de paisaje como la posibilidad de representar al, al mundo real totalmente desligado del humano.
Y uno pensará, bueno, ¿por qué parece esto, no? ¿Por qué dejamos de representar a los diablos y al Dios y que se aparece la Virgen y que los animales son también humanos y etc. En las formas en las que nosotros pensábamos nuestra relación con los demás? O sea, ¿por qué era necesario? Y pensamos de que es necesario porque es parte de un proyecto económico, político, que es el proyecto de la modernidad o proyecto capitalista, también lo podemos pensar, que necesita este tipo de concepto. Entonces, vamos a pensar el naturalismo como un régimen que crea este concepto de naturaleza, pero es un concepto dual. Es un concepto que parte de, como les decía, de contraste de dos cosas y una va a estar por encima de la otra. Entonces, a nivel discursivo, ¿no? En la filosofía, en las discusiones públicas, en el arte, etc., empieza a aparecer esta idea en Europa de que por un lado está el sujeto, que es un sujeto racional, que entre comillas no te dicen, pero es el sujeto blanco europeo básicamente, que tiene el poder de la razón, ¿no? La objetividad absoluta, y que va a ser el único con legitimidad para poder acceder a este mundo que ya estamos separando, ¿no? Que está lejos de nosotros, ya no somos nosotros, mezclados con ellos, que es todo el mundo de los cuerpos, ¿no? El mundo de la naturaleza, el mundo, también puede ser del mundo de la subjetividad, o sea, todo lo que sea como abordable a partir de la ciencia. Entonces, por un lado, podemos encontrar la posibilidad de ser hasta abstractos y universales, por otro lado está el mundo de lo específico. ¿Y cómo nos conectamos con esto? La forma en la que este humano que tiene la legitimidad para acceder, el único que tiene la legitimidad para acceder al mundo de las cosas, es por medio de la ciencia. La ciencia y también la técnica, ¿no? La tecnología, que es la forma en la que la ciencia transforma las cosas. Entonces, los únicos capaces de decir verdades sobre el mundo van a ser ellos. Entonces, pensemos de nuevo en esta pintura. Esta era una representación que no tenía pretensiones de verdad objetiva, ¿no? No está diciendo, yo en el momento, en el día tal, en Italia tal, vi a las personas bailando con los conejos en el carnaval. O sea, no había ese tipo de pretensión de representación de la verdad. Acá estamos en un espacio y en una mentalidad totalmente distinta, ¿no? Los únicos que pueden decir cosas sobre esto y cosas realmente verdaderas van a ser los que tienen la legitimidad de la ciencia occidental, básicamente. Y el discurso que van a usar para plantear esto va a ser bien fuerte. En el siglo XVII, Francis Bacon, que es un filósofo de la ciencia, va a decir que los europeos, o en general, como la civilización, ¿no? Que básicamente son los europeos, tenemos que poner a la naturaleza en la silla de tortura para que nos cuente todos sus secretos. Entonces, a este nivel de control, o sea, no era solo una pretensión de entender, que claro, era importante para este proyecto, sino que es una pretensión de entender para controlar. Y también con un lenguaje, Bacon, al menos hay toda una discusión sobre el lenguaje patriarcal que usa, ¿no? Porque no solo dice que la naturaleza tiene que estar en la silla de tortura, sino que también, bueno, con ciertas traducciones se plantea de que empieza a decir que tiene que casi como ultrajarse a esta naturaleza virgen, o sea, tiene toda una connotación muy patriarcal o sea, el vocabulario que usa para esto, pero que muestra que, como les digo, no solo está pensándose en que tenemos que entender la naturaleza para explicarla, no para obtener verdades porque la ciencia lo requiere, sino porque tenemos que controlarla. Y como les decía, esto no es algo inocente, sino que parte de la necesidad que tenía este proyecto civilizatorio, que empieza a moldearse en torno a las industrias, ¿no? Al sistema capitalista, que va a decir, al menos a nivel de discurso, va a decir que todo esto tiene sentido porque esta transformación científica de las cosas, ¿no? A partir de la industria, va a traer finalmente la calidad de vida de la mejora de la calidad de vida de los seres humanos, ¿no? O entre otras palabras, el progreso. Y esto va a tomar, o sea, va a tomar formas específicas según cada país, pero en general el discurso que vamos a encontrar es básicamente común. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, acá con el discurso que se plantea que los mismos americanos plantean para justificar su proyecto colonizador, ¿no? No sé si ustedes habrán escuchado de la doctrina Monroe, que es básicamente una doctrina que aparece en 1823 con John Quincy, que plantea que América, o sea, los terrenos que ellos tenían ahora ya independizados de Inglaterra, es para los americanos, que son los americanos obviamente los de ascendencia inglesa, no los blancos.
que son los únicos capaces de transformar y aprovechar la naturaleza, ¿no? Los únicos con la ciencia y la tecnología y la inteligencia suficiente para aprovechar realmente la naturaleza, que son concebidos como espacios vacíos del oeste, ¿no? Supuestamente vacíos, porque básicamente estaban habitados por nativoamericanos, que son desplazados, exterminados y desplazados en ciertos casos, ¿no? Entonces, esta idea de que uno puede avanzar ese espacio, que tienes legitimidad para transformarlo, que eres el único, sobre todo en función a otro grupo de humanos, va a ser algo, o sea, va a ser el corazón de la doctrina americana, pero podemos encontrar, como les digo, esa versión muy similar en cualquier proyecto colonizador en Inglaterra, en Italia y etc. O sea, va a ser algo común al mundo occidental. Y antes de pasar a lo siguiente, solo recordemos de que todo esto necesita que nosotros pensemos en la naturaleza como un espacio, como básicamente como una cosa, bueno, espacio también, pero como una cosa que es nuestro recurso. O sea, y la palabra recurso, pensar naturaleza como recurso implica pensar que es algo que está en función de ti, ¿no? Bueno, y antes ya de terminar esa sección y pasar a que conversemos un poco de los problemas de esto, solo pensando en otras personas que también han reflexionado sobre la idea, esta idea occidental de naturaleza, ¿no? Que estamos criticando. Heidegger va a decir algo muy interesante, ¿no? Que para los occidentales la naturaleza básicamente es o sea, recurso también, pero es despensa. Despensa en el sentido de que la naturaleza es como, claro, como ustedes en su casa o en algún restaurante, no sé, hay como una puerta donde tú sacas todas las cosas que necesitas y se entiende que es casi ilimitada. Entonces, al menos para el caso de Perú, pero eso en general es para América Latina, que por ejemplo existan lugares, si uno va a los Andes en el Perú y encuentra esos tajos mineros, no sé si ustedes lo conocerán, que son, o sea, es la forma en la que, una forma más contemporánea de sacar los minerales y que el capital extranjero como se los lleva para afuera, son huecos de kilómetros, o sea, son cosas enormes que se pueden ver hasta desde Google Earth, em, que son cosas que se construyen para poder sacar el mineral, hasta la última gota de mineral y poder llevarse, que es una representación visual de lo que literalmente está diciendo Heidegger, ¿no? En la naturaleza como despensa absoluta, o sea, como un espacio que tú solo estás extrayendo y sin ninguna consideración de los límites que puede tener este objeto que tú estás transformando, ¿no? Y cambiando. Em, entonces, bueno, y lo último, antes de pasar a preguntas también sobre esta sección del naturalismo y pasar a comentar en qué tipo de problemas podría surgir con esto. Solo recordemos de que, bueno, naturalismo está diciéndonos que, o sea, el régimen naturalista, que las ciencias naturales, que son las entendidas como las objetivas, son las únicas que acceden a la naturaleza. Y entonces uno se preguntaría, ¿cuál es el lugar de las ciencias sociales en esto, no? Si nosotros somos definitivamente una disciplina distinta a la biología, a la química, etc., al menos en el mundo moderno, la forma en la que se va a justificar la existencia las ciencias sociales es, bueno, nosotros vamos a estudiar como las impresiones de lo real, pero nunca lo real directamente. Vamos a estudiar lo social, lo cultural, interpretaciones, percepciones, discursos, pero nunca vamos a acceder directamente a los objetos, a la naturaleza, porque este es el trabajo de las ciencias naturales. Casi como si las ciencias sociales quedaran como un hermano menor, ¿no? De las ciencias naturales. Entonces, con esta revisión tenemos, o sea, finalizamos al menos esta sección con la idea de la naturaleza como un concepto dual, ¿no? Como les decía, naturaleza, humano por el otro lado, y uno por encima del otro, ¿no? Con justificación, con legitimidad, para avanzar en el proyecto, que es el proyecto capitalista, que no se nos dice abiertamente, pero es este, para poder transformar finalmente esta naturaleza a beneficio supuestamente de todos, pero bueno, también podemos discutir un poco eso. Pero eso es básicamente, a rasgos muy generales, el régimen naturalista. No sé si hasta acá hay dudas de esto que estamos conversando o pasamos a los problemas y limitaciones. O les queda claro el concepto, en general el concepto de naturalismo.
Genial, genial. Igual, si alguno quiere interrumpir en algún momento para comentar, está bienvenido. Genial. Entonces, bueno, yo les pregunto a ustedes, ahora que estamos, que ya tenemos en la cabeza, ¿no? Esta idea de, tenemos ese concepto dual, sabemos que los humanos están por encima del otro en forma legítima para transformarlo, para su beneficio, ¿cuáles creen que serían los problemas que surgirían con esto? O sea, por qué es un problema pensar en que la naturaleza es algo separado de nosotros, ¿no? Si es problemático. O sea, por qué lo es? Y si lo es, ¿por qué lo es? Porque parece algo muy evidente, ¿no? O sea, parece como, cuando yo humano acá, y ahí están las plantas, ahí están mis plantas, ahí está mi perro, o sea, parece que sí hay una separación. ¿Por qué sería algo que nos causaría problemas? Yo les pregunto a... O sea, ese es un momento para que ustedes me puedan comentar. Si quieren lo pueden hacer por el chat o también lo pueden hacer con su micro. ¿Qué tipo de problemas, no, podría surgir con que tengamos esta idea de naturaleza? Tal vez un problema que emerge es como el trato instrumental ahí de la naturaleza como un instrumento, como no es parte de nosotros, de nuestro mundo, sino que es, algo, es un elemento más que podemos utilizar. Entonces, sí puede llegar a lo que vemos, que es que se utiliza, como decía usted, como un recurso que se puede, como una despensa. Ujú. Em, bueno, creo que estoy repitiendo un poco lo que está diciendo, pero sí, eso es lo que yo veo que es un problema. Genial, genial, muchas gracias, claro. Claro, como lo que estamos comentando, ¿no? El uso de naturaleza pensada como recurso, como despensa. Aquí están también comentando, porque la cultura transforma la naturaleza. Ah, creo que sería interesante que nos desarrolle un poco más, pero voy a leer primero antes las anteriores. El hombre ejerce dominación discriminada sobre la naturaleza, claro. No sé si esta persona que comentó sobre que la cultura transforma la naturaleza nos podría extender un poco más, porque eso es interesante. Ana Lucía. Afecta a todo nivel global, es un recurso natural para nosotros como seres humanos. Claro, ahí vino una respuesta anterior. El problema ocurre en nuestros antepasados porque el ser humano contaminó mente los cuatro elementos como el suelo, tierra, aire. A ver, allí Samantha comenta, omitir diferentes ontologías sobre la naturaleza y cómo vivir con la naturaleza. Eso también está curioso. No sé si Samantha te gustaría comentar un poco de eso. O sea, ¿a qué te refieres con que vamos a omitir, o uno de los problemas es omitir diferentes ontologías en la naturaleza? Ya, pues diferentes grupos indígenas tienen otra manera de, como, no quiero decir usar la naturaleza, pero tienen diferente manera de vivir con la naturaleza. Es como tienes que cuidar la naturaleza y la naturaleza te cuida a ti también. Es diferente manera de ver la naturaleza y cómo vivir con la naturaleza, algo así. Genial, genial. Justo esto que has comentado, muy de acuerdo, y vamos a desarrollarlo más en la última parte, porque justo vamos a ver que hay otras formas de pensar lo natural y que no solo van a quedarse como otras ideas, sino que van a ser otras formas de ordenar lo material, ¿no? Que mucha gente discute que ahí está posiblemente una de las salidas o una de las inspiraciones para las salidas a la crisis climática, ¿no? Entonces, genial, gracias Samantha por eso. Lo vamos a comentar igual más adelante. Leo esto último y le damos la voz a Jean-Pierre. Esperando un segundito. Ana Lucía comenta que las personas transformamos el medio ambiente por ese conflicto. Culturalmente hemos sido educados para transformar y dominar la naturaleza. Claro, entonces, con esto estamos viendo, eso me parece también muy interesante porque estamos viendo de que esto es algo que no, o sea, el que el humano piense que domina y transforma a esta cosa separada, no es algo que esté en nuestro, como instinto, ¿no? Genético del ser humano, sino que es algo que aparece en un momento muy concreto de la historia y que se nos ha enseñado podemos identificar, no sé si por el colegio, en general la vida cotidiana, ¿no? Es como un sentido común pensar esto, es algo muy, muy del sentido común. Entonces es importante identificar eso, ¿no? Que no es algo instintivo. Sí, Jean-Pierre. Hola, buenas noches. En este caso lo que quería aportar es que
hacer esta diferenciación entre naturaleza y humano también, por lo general en la actualidad se ve en el tema de las crisis, las emergencias y los desastres, ¿no? Y creo que no sé si todos aquí entendemos que en sí no existen desastres naturales, pero en general la población todavía mantiene esa idea, ¿no? De que existen que los desastres son naturales, pero en la relación de la vulnerabilidad del desastre que existe en la actualidad es porque todavía nuestras autoridades no entienden que en el espacio en el que convivimos tiene sus actividades, sus erupciones, su forma de reaccionar, y que para evitar que suceda eso, pues tenemos que convivir con la naturaleza, ¿no? Y quizás evitando poblar ciertos lugares o inclusive planificar de una mejor manera para que no exista estos desastres de personas que se quedan sin viviendas y muchas cosas más, ¿no? Entonces, al hacer la diferenciación, pasa lo que sucede en la actualidad, ¿no? Pero si en cambio se empieza a implementar de mejor manera desde las políticas, desde la educación, desde muchas cosas, pues quizás se podrían reducir también este tipo de situaciones que se viven, ¿no? Con los desastres y en caso de las emergencias, ¿no? Genial, genial. Yo creo que este ejemplo que has dado también está súper interesante porque nos muestra las limitaciones de la palabra natural, ¿no? O sea, lo natural estamos pensando, como les decía, como esta entidad casi, no sé si como, bueno, no es que se queda sin tocar, ¿no? Es algo que tú quieres transformar, pero lo asumes como algo cuyos límites están separados de ti, no allí como algo que tú puedes observar como objeto separado, y que sus dinámicas propias van a causar, no sé, como tú decías, no sé, pensemos en desastres como en el Perú hay huaicos, ¿no? Cuando el material de los cerros va cayendo junto con la lluvia y eso afecta a las casas y etc. Pero entonces pensar en ese desastre natural parece como si, como nos comenta el compañero, parece como si fuera algo que simplemente es parte de la dinámica de esta cosa que queremos entender y no como parte de un proceso social. Hasta podríamos hablar de desastre, o sea, tendría más sentido, pues, por ejemplo, hablar de desastre socionatural, ¿no? Porque, claro, tiene que ver con el proceso de las lluvias y de cómo están estructurados los cerros y etc., por ejemplo, los huaicos, pero también tiene que ver, como decías, con cómo las personas interactúan con esto y, al menos en este caso, tienen medidas para evitar estas cosas o no, o planifican de cierta forma cierto tipo de asentamientos que son muy vulnerables a esto, que podría haberse evitado y etc., y que tiene que ver con cómo el Estado planifica ciertos espacios y etc. Entonces, creo que lo interesante es de que estamos viendo los límites de pensar cualquier cosa que tenga que ver con esto que no, que a uno le damos una etiqueta, más tarde, más adelante en la clase también pensaremos en cómo llamarlo, todo esto que no es nosotros, cómo lo pensamos separado de nosotros. Si parece que está íntimamente ligado con nuestra vida, con nosotros como humanos, como historia, con nuestras instituciones, con el Estado, con nuestras comunidades, con nuestra economía y etc., ¿no? Entonces parece que llegamos a un punto en que necesitamos mirar todo de forma integral. La misma realidad nos está exigiendo esto, ¿no? Bueno, leo las últimas respuestas para pasar. Am, a ver, alguien, Catherine comenta, nos ha enseñado y se ha convertido en algo común, que esa transformación debe generarse para tratar de... Ajá. Claro, claro, claro. Y es interesante el discurso o sea, el discurso del progreso te dice que finalmente los beneficios de la transformación industrial de las cosas van a ser para todos y todas, ¿no? Y yo creo que ya en 2023 es bastante evidente que eso no está pasando y que este progreso realmente era un proyecto para beneficiar a un grupo muy puntual de personas, ¿no? Y ahí lo último, Damaris, lamentablemente ese pensamiento se empuja a la crisis climática que vivimos ahora. Claro, lo podemos pensar, eso también lo vamos a pensar en la última parte un poco más, pero claro, tiene que ver con el hecho de pensar esta cosa que estamos como conversando un poco esta clase, ¿no? La naturaleza, este objeto, cuyo una de sus características es ser pensado como infinito, a pesar de que nunca lo fue, nunca en la vida lo es, ¿no? O sea, no tiene sentido pensar esto como infinito, pero es uno de los presupuestos que tenemos, ¿no? Entonces, ustedes han comentado varias cosas y yo creo que se liga mucho con lo que pongo acá, que es dos problemas, o sea, podemos hablar de problemas de naturalismo, en verdad, por siempre,
pero les rescato dos cosas que creo que son interesantes para después pensar también en soluciones. Entonces, el primer problema que podemos pensar, que como les decía, es de que, como decía Heidegger, pensar la naturaleza occidental es una despensa, significa que su extracción es infinita, y que también es una extracción que no tiene ninguna consecuencia para nosotros como humanos, ¿no? O sea, nos podemos literalmente desligar de todas las responsabilidades de transformarla científicamente de la forma en la que querramos. Y algo muy interesante es pensar que esta característica que le damos a la naturaleza, que viene del régimen natural, es básicamente, y no lo digo así en exageración porque es literalmente esto, es básicamente la causa de la crisis climática, o sea, literalmente es su causa. Porque si ustedes buscan, no sé si ustedes conocerán, bueno, me imagino que sí, porque es algo como muy general de la discusión sobre la crisis climática. Yo busqué en Google como causas de crisis climática, o sea, como para encontrar así la explicación más simple posible. Entonces, la explicación de manual que todo el mundo te da es ya, la crisis climática, ¿no? O calentamiento global, ¿por qué se causó? O sea, ¿cuáles son sus causas? ¿Cuáles son las razones por las que llegamos a este punto? Y siempre te identifican tres cosas: agricultura y ganadería intensiva, combustión de combustibles fósiles y deforestación. Pero lo podemos poner de otra forma, ¿no? O sea, podemos pensar que esto es básicamente el uso intensivo sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de noción de que esas cosas necesitaban un tipo de equilibrio. O sea, los animales, la tierra, ¿no? La agricultura, la ganadería, los combustibles fósiles, petróleo, gases naturales, y los bosques, con la deforestación. O sea, esos elementos básicamente usados a partir de una noción de que no necesitamos pensarlos como algo limitado. Y tampoco, o sea, como algo limitado y como algo cuya transformación nos podría afectar en cierta forma como humanos. Entonces, lo conectamos de nuevo con el naturalismo, ¿no? Entonces, esa característica, pensada con el tratamiento de distintos tipos de productos, como les decía, tierra, animales, petróleo, gas natural y bosques, es literalmente la causa de la crisis climática. Entonces, tendríamos evidentemente que revisar eh, esta, esta forma en la que estamos interpretando y pensando la naturaleza, ¿no? Y lo segundo, que es algo también interesante discutir, es que el naturalismo, como les decía, nos dice que solo hay un tipo de persona que tiene la legitimidad, como el permiso básicamente, de transformar la naturaleza, ¿no? Que como decíamos eran los científicos con su arma que es como la transformación científica, la ciencia real, que puede llegar a una verdad objetiva de las cosas, ¿no? Entonces, la ciencia, en este caso, o sea, la conversación sobre lo material, es una cuestión de técnicos que son neutrales, porque acá también se siente como algo, el discurso te dice que, bueno, esto simplemente es una verdad absoluta con, no sé, justificación empírica, no tiene nada que ver con mis intereses, es una verdad neutral, totalmente desligada de subjetividad, y que por lo tanto no puede ser discutida, ¿no? Porque si es neutral y es como casi evidente, entonces mayor debate no puede haber en eso. Entonces la ciencia parece, como les decía, como algo que se legitima a sí misma para ser la única que puede decir cosas, o puede, como, claro, como tener la, la hegemonía, el único capaz de poder ir hacia el mundo para decir realmente cómo es. Pero algo muy interesante que hace la ecología política es pensar que la ciencia misma, no solo se revisa constantemente ella misma, o sea, la historia de la ciencia es una historia muy compleja también de revisiones de cambios de paradigmas y etc. No siempre se ha mantenido igual. Hay mucha discusión interna dentro de la ciencia misma para pensar en las conclusiones que tiene, pero también algo que hace la ecología política es pensar que la ciencia también ha sido permeada por proyectos ideológicos, ¿no? Por ideologías, por explicaciones de la vida a partir de intereses políticos, sociales, culturales, etc. O sea, la ciencia no está como exenta de estar atravesada por el poder. Y un ejemplo muy interesante para pensar esto son las explicaciones
de cómo los seres humanos llegamos a ser humanos, ¿no? Entonces, no sé si ustedes recordarán en el colegio, básicamente a todos nos enseñaron en la clase de ciencias, ¿no? Bueno, ¿cómo surge el Homo sapiens, ¿no? Que somos nosotros. El Homo sapiens surge a partir de un proceso de hominización, que es básicamente un proceso lineal, ¿no? Pasamos de Australopithecus, Homo habilis, Erectus, Neanderthales y finalmente el Homo sapiens. Y la narrativa que no sé si ustedes recuerdan del colegio, que es bien interesante. Yo sí me acuerdo bien ese día de la clase en mi clase que era Ciencia y Ambiente, que básicamente el discurso es que el Homo sapiens fue un ser superior y que los demás tipos de homínidos no pudieron competir con él y finalmente se extinguieron y prevaleció el más fuerte, ¿no? Entonces, eso es como una explicación como muy común que seguramente todos recordamos, pero algo muy interesante, me pareció súper, súper interesante que hicieron hace unos años en el Instituto Max Planck en Alemania, es que identificaron que realmente el proceso de hominización, o sea, de que llegamos a ser seres humanos, es un proceso de hibridación. O sea, lo que realmente pasó no fue que los Homo sapiens conquistaron, ¿no? Casi como, el discurso es bien colonizador también, ¿no? Como colonizaron por ser superiores a los neandertales que desaparecieron porque no pudieron con la superioridad técnica de los Homo sapiens y etc., sino que lo que pasó fue una hibridación. O sea, los Homo sapiens y los neandertales tuvieron hijos juntos, tuvieron familias, y había familias de Homo sapiens y neandertales porque genéticamente era posible, y que, de hecho, identificaron de que en Europa la mayor parte de la población tiene en su genoma humano parte neandertal. O sea, todos tenemos parte neandertal porque todos somos híbridos, pero ellos tienen un poco más, ¿no? Porque era la zona donde había más neandertales. Entonces, eso es interesante porque nos está criticando una explicación que en nuestros libros aparece como una verdad científica objetiva, sin ningún tipo de, no sé, de conexión con otro tipo de narrativas, discursos, pero que la misma ciencia, revisándose ella misma y discutiéndose ella misma, nota que era más el producto yo, a menos de mi parecer, de coger la historia colonial y llevar esa narrativa también al proceso de cómo somos humanos, cuando realmente la evidencia demuestra que fue un proceso más de hibridación, ¿no? Que acá no hubo como conquista del superior. Bueno, sí, obviamente el Homo sapiens tenía superioridad mental y etc., pero finalmente el neandertal desaparece porque se hibridan juntos, ¿no? La cosa es más compleja que simplemente una línea, eh, una línea recta, ¿no? Donde desaparecen los menos capaces. Entonces, nosotros en este momento, o sea, pensando sobre todo en el contexto de crisis climática, vemos muchos ejemplos de científicos que no son necesariamente de ciencias sociales, sino que son científicos de las ciencias más duras, ¿no? Las que son herederas de la ilustración directamente, las ciencias más clásicas, que ellos mismos están viendo la necesidad de repensar sus propias conclusiones, pero sobre todo cómo se conectan con lo social. Y eso es un ejemplo que también me parece muy claro, ¿no? Esto es de la revista de Infecciones, Genética y Evolución, o sea, un tema totalmente ciencia natural clásica. Y lo que hacen esos investigadores para pensar por qué surge el COVID, van a concluir y van a decir que, bueno, no fueron los pangolines, o sea, la causa no está en los pangolines como mucha gente estaba identificando, como ustedes recuerdan cuando apareció el COVID, eso se decía mucho en las noticias, sino que dicen, bueno, hemos explorado las causas y parece muy evidente que las causas son causas sociales, que tienen que ver con nuestros sistemas económicos. Y literalmente ellos concluyen, debemos reconsiderar la forma en la que interactuamos con la naturaleza, y que los pangolines, murciélagos y otros no son responsables de las pandemias, son los sistemas humanos, bueno, ya no humanos en general, sino pensamos como también el sistema económico capitalista y etc. Pero es básicamente la forma en la que nosotros interactuamos con esta naturaleza que causa esto. Y esto no es una conclusión de un sociólogo, de un antropólogo, que sería lo que esperaríamos normalmente, ¿no? Es una conclusión de científicos de infecciones y genética. Entonces, ¿eso qué nos está llevando? Como les decía, revisar la ciencia de forma crítica, pero nos está
La ecología política al menos identificó que requeríamos algo más que eso. Y lo que requeríamos entonces, si parece que esta separación absoluta, ¿no? De naturaleza por acá, humanos por allá, ciencias naturales por acá, ciencias sociales por allá, ya no tiene sentido porque tú vas a la realidad misma y te das cuenta que todo está interconectado, conectado, que no tienes, o sea, que no puedes tener respuestas realmente satisfactorias si no miras la conexión de todo con todo. O sea, si no eres integral, holístico, ¿no? Y algo muy interesante es de que a esta misma conclusión llegaron muchas personas de distintas disciplinas, desde la filosofía y la ciencia, desde las ciencias más duras, desde la antropología, desde la filosofía social, sociología y etc. Todos llegaron a la conclusión de que teníamos que encontrar o sea, construir un espacio de conversación que no parta del hecho de que tú eres ciencia natural y ciencia social, sino que estás mirando al mundo, podemos llamarlo socionatural, ¿no? Lo podemos llamar de otras formas, como ahorita vamos a comentar, pero lo podemos empezar llamando así, ¿no? Ya no hablar de naturaleza como algo separado, sino empezar a hablar de que este mundo es un mundo socionatural. ¿Por qué? Porque es un mundo, claro, que es un mundo material, hecho por cosas, etc., pero que también está transformado por nosotros humanos, ¿no? Esperen, veo ahí un que están comentando. Ah, ya, del grupo de WhatsApp, ya, está bien. Sé que era algo de la clase, ya. Entonces, antes de pasar a la última parte, pensemos en eso que decíamos, ¿no? De que ya no es suficiente para nosotros, no sé si a ustedes también les habrá pasado, según las disciplinas que tengan, ya no era suficiente mantener esa separación tan grande, necesitamos, o sea, ya nos convencimos de que necesitamos romper esa división y ya, estamos todos de acuerdo con eso. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo lo hacemos, no? Uno puede decir, bueno, yo no quiero usar más el naturalismo en mi vida, no quiero quebrar esto, quiero hacer algo distinto. Yo no quiero creer en la naturaleza como concepto, no quiero ser más parte de esto, de pensarla como recurso, como despensa, como le estábamos comentando. Ni siquiera, de hecho, la tour va a discutir eso, ¿no? Ni siquiera quiero seguir pensando en que yo tengo una relación con la naturaleza, porque esa expresión te dice que tú te relacionas con algo que está fuera de ti. Entonces yo quiero pensar mi relación con la naturaleza, pero la tour dice, pero ¿realmente estás fuera de eso? Hasta eso tenemos que empezar a discutir, ¿no? Entonces, las alternativas que van a surgir son muchísimas en verdad, y hasta podría haber, yo creo que cada una podría hasta requerir una propia clase. Pero solo se las cuento en general para que lo tengan mapeado, y en la última parte ya vamos a desarrollar más una última, ¿no? Que a mí me parece muy interesante, que es también una muy reciente, posiblemente las más recientes que hay. Em, entonces, como les decía, desde muchas disciplinas la gente ya ha empezado a construir hace varias décadas alternativas, ¿no? Al naturalismo. Entonces, creo que desde más las ciencias más duras se empieza a hablar de socioecosistema. Lovelock tiene, por ejemplo, esta propuesta de la Gaia, que es pensar a la Tierra como un ser vivo. Otra discusión a partir de la historia, por ejemplo, piensa que, bueno, hay que pensar la historia humana a partir de la inclusión del ser humano al mundo natural, o sea, su transformación absoluta a partir del antropoceno. Otros dicen, bueno, mejor hay que hablar de capitalismo, de capitaloceno, como el momento en el que el capitalismo transforma lo natural, etc. Otra alternativa interesante, por ejemplo, es el territorio, que también vamos a ver un poquito en esta última parte, porque los mismos pueblos indígenas van a decir, bueno, nosotros realmente nunca compartimos el concepto que nos dieron o nos impusieron desde Occidente. Tenemos otra alternativa, y es un concepto que se está discutiendo también últimamente muy interesante para pensar el territorio como algo integral, donde todo estaba conectado también. Desde el marxismo, yo creo que conversaron ustedes un poquito de eso la vez pasada, también hay muchos autores que van a identificar que Marx ya en el siglo XVIII ya estaba dando alternativas a la idea de naturaleza, con la idea de metabolismo socionatural. Y por si les interesa, hay muchísimo también discutido sobre eso. Desde la antropología se está discutiendo, por ejemplo, las multinaturalezas y multiontologías, ¿no? Que creo que se conecta mucho con lo que estaba comentando Samantha, ¿no? Pensar en que reconocer que hay otras formas de
no solo de pensar lo material, sino también ordenarlo, ¿no? Desde la antropología postestructuralista hay mucha discusión sobre ese tema. Desde Latour, que es como más un filósofo, sociólogo, también hay toda una discusión de, bueno, yo no quiero naturaleza, ya hemos visto todos sus problemas, ahora hay que pensar en que él propone más un verbo, más que un nuevo sujeto, ¿no? Él dice, hay que pensar en que hacemos mundo siempre, porque siempre lo estamos transformando. Entonces, como ven, hay muchísimas alternativas, y cada uno, o sea, estos no son sinónimos para nada, o sea, van a lo mismo, ¿no? Que es superar el naturalismo, pero cada una tiene como un énfasis, creo, un poco distinto. Pero todas parten de lo mismo, ¿no? De que no solo a nivel de vocabulario, sino a nivel como de cómo ordenamos en nuestra cabeza nuestra conexión con lo demás, tenemos que empezar a plantear cosas novedosas. Lo necesitamos, de hecho, es algo muy urgente. Y una de las últimas propuestas que se está discutiendo bastante, yo creo que en los últimos 5 años, es la propuesta del filósofo Yuk Hui, que es la cosmotécnica. Entonces, la última parte va a ser discutir, yo les voy a mostrar un poco, como en resumen, la propuesta de este filósofo, de qué implica la cosmotécnica y que nos va a ayudar a empezar un poco en alternativas, ¿no? Porque creo que algo muy importante en esas discusiones es que no solo identificamos lo problemático de seguir manteniendo ese tipo de aproximaciones, sino que creo que todos también, no sé si compartimos eso, es que queremos tener soluciones, ¿no? No queremos quedarnos simplemente como narrando la crisis, ¿no? Queremos encontrar salidas. Y queremos ser parte de estas salidas, ¿no? Creo que es algo súper sano. Entonces, por eso me parece muy importante presentarles una alternativa teórica, si quieren. Pero antes de eso, que eso va a ser interesante, yo creo que era muy importante tener también un ejemplo más concreto, que es literalmente el ejemplo de territorio, ¿no? O sea, pensemos, si es Occidente el que ha construido la idea de la naturaleza, ¿cómo otras sociedades, ¿no? Otras, no sé si, bueno, culturas no me gusta llamarlo, pensemos en sociedades, ¿no? Otro tipo de sociedades han tenido y han construido desde hace muchísimo tiempo conceptos totalmente distintos que no han desaparecido, sino que siguen muy vivos y siguen defendiéndose y presentándose. Em, entonces, uno de los ejemplos es de la nación One Piece o el pueblo indígena One Piece. Ellos tienen un material audiovisual muy chévere, lo vamos a ver ahorita, vamos a ver unos minutitos. Es un pueblo con el que yo he trabajado hace unos años, y ellos tienen, yo creo que una presentación muy interesante de su propuesta de lo natural. Al ejemplo de los One Piece, para que tengamos algo concreto para aterrizar todo esto, vamos a escuchar ¿a quién levantó la mano? A Álvaro. Gracias. Sí, tenía una pregunta. Sí, Me parece dale. interesante las referencias acá. Como no veo autores latinoamericanos, no sé si hay mucho, o sea, supongo que estas son como teorías bien que se han trabajado mucho, bien famosas y así, pero solo me queda la duda de qué representación hay como de teorías que se han generado por acá o tal vez personas autoras que hayan escrito al respecto también de estas teorías. Sí, muchas gracias por eso, Álvaro, en verdad, es claro, o sea, uno podría pensar entonces que eso es una discusión que solo ocurre en Europa y en Estados Unidos, y claro, nada que ver. De hecho, eso hubiera sido interesante tenerlo acá, pero no hay mucho espacio, pero si quieren lo puedo agregar en el drive que tenemos para la clase. La ecología política latinoamericana tiene toda una discusión acerca de cuáles son los orígenes de la ecología política y, por ejemplo, hay una conversación súper interesante de que Mariátegui, no sé si ustedes conocen a este marxista latinoamericano peruano, hay toda una discusión de la ecología política reconociendo las raíces de toda esta discusión desde Mariátegui, por ejemplo. También, creo que en la clase pasada ustedes también hablaron un poco de Silvia Rivera Cusicanqui. Ya, ella tiene también
un trabajo súper interesante para pensar los híbridos, em, muy genial. Desde la antropología brasileña, por ejemplo, hay un montón de aportes para esta discusión del multilateralismo. Así que ustedes pueden chequear a Ribeiro de Castro. O sea, hay muchísimo, en verdad, muchísimo, muchísimo. Yo diría que podemos pensar, yo diría como dos corrientes. En verdad es muy complejo, pero pensaría en dos que me vienen a la cabeza porque creo que son las más importantes, o al menos las que llaman más atención. La ecología política latinoamericana. Y por otro lado, creo que tiene que ver con la discusión de los propios movimientos sociales sobre el tema. O sea que esto ya es una discusión que no sale tanto de las universidades, sino que viene del trabajo intelectual bueno, de movimientos sociales en general, pero yo creo que en América Latina concretamente los que aportan mucho en esto son los pueblos indígenas. Y eso es justo lo que le voy a mostrar con los One Piece. O sea, algo que me gusta mucho de pensar a los One Piece y en general a los pueblos indígenas es que sus aportes son también aportes conceptuales. O sea, los One Piece, que ahorita lo vamos a ver, están trayendo todo un contenido súper importante para pensar la idea de territorio. No lo hacen desde una universidad, desde un artículo, desde un libro, pero es extremadamente relevante conocerlo. Entonces pensemos en eso, ¿no? Como respondiendo un poco a lo de Álvaro, que me parece una gran pregunta. Yo les puedo pasar en el Drive los aportes más intelectuales, que son sumamente importantes y súper interesantes, muy políticos desde la ecología política, ¿no? No solo, nunca han querido ser únicamente intelectuales, pero también hay que reconocer que parte de esta discusión, no solo conceptual, sino también como práctica, o sea, gente que no es que discute esto solo porque teóricamente necesitamos pensar algo más integral, sino que día a día, defendiendo sus territorios, están creando como, no sé si creando, pero como afirmando una forma distinta de pensar lo material, ¿no? O sea, cotidianamente con sus luchas lo están haciendo. Y eso es justo lo que vamos a ver con el pueblo One Piece. Entonces, a ver, voy a compartirles por acá. Me avisan si se puede ver. Espera, estamos en mente. Van a ser solo unos, creo que 2 minutos. Entonces, para los que por ahí he escuchado algunos acentos que no son de Perú, que me parece genial, entonces les doy un contexto para que entiendan un poco el, el contexto del pueblo One Piece. En el Perú, en la zona norte de la Amazonía, que es de hecho frontera con Ecuador y frontera con Brasil, tenemos el pueblo One Piece, que ahora bueno, es denominado ahora Nación One Piece, porque ellos se denominan como una nación, con igual, podemos decir, como igual legitimidad como la nación peruana, que en el 2015, acá lo comentan, se declaran como el primer gobierno indígena en el Perú. Tenemos ejemplos parecidos, no sé si ustedes conocerán a los zapatistas en México. Ellos son un ejemplo, por ejemplo, de un gobierno indígena. Y también podemos pensar hay muchísimas experiencias de gobiernos indígenas, en verdad, de autonomías indígenas en América Latina. Entonces, en Perú tenemos la primera desde el 2015. Nukuwata, nukuwa, nukuwata, nukuwa. Shuarhe himarchik ayapuhusa chichasmon. Ayatukar tiñabe, ayatukar tiñabe. Etipchinya surake, anzapuhus nakuya. Aya utkwa, utkana, ayakusa. En todo el territorio que nosotros hemos diseñado, están todas las bondades o las riquezas naturales. Esa es una herencia milenaria, porque nuestros ancestros no han vivido con una visión de extraer los recursos naturales para comercio, sino ellos han utilizado con visión de vida, para vivir. No solo en el bosque, sino en el espacio, está el Arutam, el gran dios. En el bosque está el Tijei, está el Anta, otros seres. Y en ese sentido nosotros no miramos solamente a la tierra, sino miramos todo un conjunto, agua, tierra, aire.
existen los restos de nuestros ancestros, los espíritus. El territorio nos da la vida para poder alimentarse, para poder tener una vida sana. Nos reconozca o no nos reconozca el Estado, nosotros nos hemos autoproclamado. Bueno, ahí ya, si a ustedes les interesa, les voy a copiar el link acá para quien le interese ver este pequeño clip, porque ahí van a desarrollar un poco más la propuesta política, pero creo que nos quedamos básicamente con la idea que están desarrollando de podríamos llamarlo como su propuesta de, ya no usemos la naturaleza, ¿no? Hay que como, ya, vocabulario cancelado, ya, naturaleza cancelada, no hay que hablar de eso, sino que hablemos de los seres, ¿no? O los no humanos. Entonces yo les preguntaría a ustedes con el video, ¿qué dicen los One Piece, no? O sea, para ellos, ¿el bosque qué es? Y también qué no es, ¿no? Porque también lo dicen. Ah, mira, ahí Camila responde. Tiene agencia y da vida. Claro, eso es súper interesante. O sea, creo que con mucha firmeza ellos están diciendo este espacio donde yo estoy, del que yo también soy parte, está vivo, no es inerte, no es una cosa, es parte de lo que yo soy. De hecho, tienen este concepto, Andrés Noningo lo comenta como visión de vida, ¿no? O sea, para ellos es elementos que van a transformar para alcanzar una idea de felicidad colectiva, ¿no? No va a ser como él decía, él como solo para comercio, para venderlo. A ver, ahí Álvaro pone, es vida, parece poner el concepto más en el centro, como algo integrador. Claro, y alguien también en el video, Bryce comenta que ellos ven todo, ¿no? No ven solo la tierra, ven el Arutam, el Tija, o sea, las deidades, los otros seres lo comentan, ¿no? Y es muy interesante que él está hablando de seres no visibles. O sea, porque no solo estamos hablando, acá alguien comenta que me parece muy interesante, Yamile, es entretejido donde convergen seres visibles y no visibles y tiene vida. Sí, eso es muy interesante. O sea, estamos hablando de que no solo estamos pensando en más allá de la tierra, animales, el bosque, el río, sino que estamos pensando en lo no visible. Y para los One Piece, lo no visible que son las deidades. No son deidades, pero también algo que ellos comentan es que son también sus antepasados. Para los One Piece en el bosque tienen identificado, hay un mapa hermoso que ellos tienen, que también si quieren lo puedo poner en el drive, donde ellos tienen mapeado lugares concretos donde tienen enterrados a sus antepasados. Entonces, el bosque evidentemente está totalmente lleno de vida, porque no sé si almas sería una palabra precisa, como las ánimas, no sé, de los antepasados están habitando el territorio también. Entonces, en una zona concreta, obviamente tú no quieres que ahí haya extracción de petróleo, extracción de oro y etc., porque ese espacio contiene algo muy sagrado para ti. Es como si como si a un católico le dijeran que van a hacer algo en su cementerio, es básicamente lo mismo. Es un espacio en donde estamos pensando que lo no visible tiene que ver con deidades, pero también con su propia gente, que siguen presentes. A ver, alguien más comenta que su cosmovisión abarca todo, lo que para nosotros no puede tener vida, ellos sí. Claro, claro. Claro, porque para nosotros otro rasgo de la naturaleza, del concepto como podemos pensar es que está inerte, ¿no? Está básicamente muerto, no siente, no tiene agencia, no tiene historia tampoco. Los únicos que tienen historia somos nosotros, ¿no? Lo material no lo tiene. Y claro, y Samantha comenta ya algo bien interesante, ¿no? El Dajimat Puhut, que para ellos es buen vivir, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Saben qué? Si a ustedes les interesa el caso de los One Piece, yo tengo un artículo que está basado en mi tesis. Les voy a dejar el link por acá, donde bueno, tengo una versión larga que es en la tesis, pero les paso el artículo, que es más chiqui, que es justo como una reconstrucción histórica de cómo los One Piece plantean la idea de gobierno autónomo que está ligado con el territorio integral, o sea, todo esto que estamos conversando, ¿no? Territorio integral tiene que ver con
pensar a los seres visibles y no visibles en conexión con lo humano, pero también tiene que ver con una noción específica de desarrollo, ¿no? Para ellos, su alternativa de desarrollo al desarrollo clásico, ¿no? La visión de progreso que estamos criticando es la visión de buen vivir, que es un concepto que vamos a encontrar no solo en el One Piece, sino que vamos a encontrarlo en diferentes versiones en muchos pueblos indígenas en América Latina. Entonces, si les interesa las alternativas, como nos preguntaba Álvaro, como pensando en dónde podemos ubicarlas, cuáles son, yo les recomendaría mucho pensar en alternativas al desarrollo, que, que en otras palabras también son alternativas al sistema naturalista, a partir de las alternativas del buen vivir. Esperen, voy a volver a compartir el PPT, ya. Entonces, hemos visto, o sea, con el ejemplo del territorio, hemos visto de que existen otras formas de pensar nuestra conexión con esto que es lo material, no los otros seres, podríamos llamarlos. De hecho, en la antropología perspectivista se habla mucho de los no humanos, ¿no? Y yo creo que me he quedado mucho con ese vocabulario. O sea, ya que hemos dicho hasta el cansancio que ya no queremos usar la palabra naturaleza, entonces, bueno, ¿qué vamos a usar? Yo creo que algo muy interesante, una alternativa muy interesante que veo mucho es que la gente se refiere a los no humanos. Entonces, bueno, ahora al menos desde ese momento vamos a hablar de no humanos. Entonces, como les decía, una alternativa viene de la misma práctica política de los movimientos sociales, de los pueblos indígenas, pero otra que me parece también muy interesante viene bueno, hay muchísimas, pero una muy reciente que se está discutiendo un montón es la cosmotécnica de Yuk Hui. Y no sé si ustedes conocerán, por ahí tengo una foto de Yuk Hui, no sé si ustedes han escuchado de Yuk Hui. Es como, pues lo podrías poner esos términos, ¿no? Como que está de moda, entre comillas, en la discusión intelectual como progresista y ambientalista, porque tiene unas cosas muy interesantes para pensar la crisis climática, ¿no? Es un filósofo chino que tiene una conversación muy interesante, ¿no? Con la filosofía occidental y la tradición china. Bueno, antes de pasar un poco a su pensamiento, vamos a hacer una introducción previa. Entonces, bueno, estamos pensando en esta última parte, en la superación, ¿no? O sea, ya dijimos, ya nos cansamos de la naturaleza, ya no queremos usar sus vocabularios, sus formas de entender las cosas, queremos ser parte de la solución, ¿no? Y hacer algo distinto. Entonces, viene la discusión más concreta de, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer ante la crisis climática, ¿no? Ante el cambio climático, ¿qué tipo de cosas podemos hacer? Y yo creo que algo bien interesante es de que desde la misma perspectiva naturalista, siguen siendo un grupo de personas concretos los que pueden cambiar, no sé, o sea, cambiar, bueno, dar alternativas, ¿no? Y yo veía esta publicidad de la maestría de estudios ambientales de la PUC, que es una universidad en Perú, que literalmente dice eso, ¿no? Solo un verdadero especialista podrá cambiar el mundo. Y me parecía muy, muy gracioso, en verdad, que lo pusieran así. Y como vemos, esto es altamente naturalista, ¿no? Es literalmente decir que existe un sujeto concreto que tiene legitimidad para transformar y lo que arruinó, salvarlo encima. Pero en los últimos años, en las discusiones, en los espacios de discusiones sobre la crisis climática, aparece un nuevo reconocimiento de los conocimientos ancestrales y locales de los pueblos indígenas, ¿no? O sea, hay como una revalorización que se ha vuelto también como muy mainstream, ¿no? Porque el mismo Estado lo hace, la ONU, etc. O sea, hay como todo un boom de reconocer las alternativas que nos pueden dar los pueblos indígenas como prácticas de adaptación, básicamente. O sea, pensar en este tipo de medidas que se puede hacer para los espacios que ya están siendo afectados por la crisis climática, ¿no? Para que la afectación no sea tan fuerte, ¿no? Entonces podemos pensar en cualquier tipo de práctica distinta a la que, no sé, como industrialmente se haría, ¿no? Manejo de agua, manejo de bosques, uso de semillas, etc., que sea como más sostenible, entre comillas. Pero algo interesante de este reconocimiento que se está haciendo es que desde la discusión que estábamos teniendo, parece
Y eso lo vemos también y lo veo cuando se discute esto en los espacios más como oficiales y más mainstream. Se dice, bueno, los pueblos indígenas pueden tener algunas nociones interesantes, algunas prácticas interesantes, ¿no? Pero finalmente no estamos pensando en ellas como tecnología a ese nivel. Estamos pensando, yo al menos creo, y creo que hay mucha evidencia para eso, que son básicamente algo complementario que puede haber a los sistemas productivos que ya tenemos y que en verdad ni siquiera queremos cambiar. Entonces, parece como si los aportes de los pueblos indígenas en este marco naturalista que tenemos, no, para el mundo occidental es muy difícil que tengan el mismo nivel que la transformación científica industrial clásica, ¿no? O sea, es muy difícil que en la cabeza, al menos del mundo occidental del que somos parte, tengan el mismo valor para pensar la crisis climática. Y ahí justo viene la importancia de lo que nos trae Yuk Hui. Y él piensa este problema y bueno, él lo piensa también mucho más desde el arte, más que específicamente desde los espacios de discusión climática, pero es muy válido igual. Y él nos va a discutir los problemas extremos del naturalismo para pensar la tecnología y, y cuyos problemas, si los superamos, podrían llevarnos finalmente a tener un marco mucho más interesante para pensar la crisis climática, ¿no? Entonces, básicamente lo que este filósofo chino nos va a comentar es que para él, si uno revisa la tecnología, o sea, el discurso de la tecnología, como qué es la tecnología, ¿no? Para nosotros. Y es pensada como algo universal, o sea, como como una línea recta a lo largo de la historia occidental, básicamente, cuya cúspide es el mundo europeo y los avances tecnológicos que ellos han podido lograr, pero que es básicamente como una historia en donde, si pensamos, por ejemplo, en los incas, a los aztecas o cualquier otra cultura no occidental, parecen como desvanecidos en esta perspectiva, ¿no? Parece como si solo la tecnología moderna fuera algo como instintivo que siempre tuvimos. Y como parece como algo instintivo, lo naturalizamos, ni siquiera pensamos mucho en si hay algo distinto a ella. Entonces, lo que nos va a decir Yuk Hui es de que la tecnología es muy importante reconocer que no es un universal antropológico. O sea, eso significa que la tecnología moderna, la industrial, la occidental, o sea, pensamos fábricas, transformación totalmente ilimitada de las cosas, como estábamos comentando, no es algo universal, sino que es una cosa muy concreta, posibilitada por un cosmos o una forma de ordenar las cosas muy particular, que es básicamente el cosmos occidental, ¿no? Es el naturalismo. Entonces, mi cosmos, que es la forma en la que yo ordeno las cosas, es el que me va a, de alguna forma, posibilitar o dar contenido a cómo yo hago mi tecnología. Entonces él va a decir, bueno, Occidente tiene su propio cosmos, ¿no? Que es el naturalista. Pero ¿qué pasa con otro tipo de sociedades? Entonces, cuando piensas en otro tipo de sociedades y sus cosmos distintos, te das cuenta que ellos también pueden tener distintas tecnologías. Entonces, y acá viene lo importante, es que, por lo tanto, para Yuk Hui no va a existir una única tecnología, una única historia de lo tecnológico, sino que van a existir múltiples cosmotécnicas. Y con cosmotécnicas, como les decía, estamos pensando no solo en lo tecnológico como una herramienta, o sea, por ejemplo, pensamos, no sé, como ya tengo acá una tijera, o sea, la técnica, la herramienta concreta, lo material, sino que estamos pensando en esto y el cosmos o la forma de ordenar las cosas que le da sentido a esto. Por lo tanto, estamos pensando en cosmotécnicas, ¿no? Unificación de el cosmos con lo técnico. Porque el cosmos es el que me va a dar guía para ver cómo uso esto. Porque eso podría existir en distintas sociedades, pero va a ser usado también de forma distinta según el distinto cosmos que lo guíe, ¿no? Entonces eso va a ser muy interesante y muy importante para él, porque eso significa de que si la tecnología no es un único camino al que todos estamos, o sea, el mundo industrial occidental no es el único camino que podemos seguir, significa que podemos tener alternativas en otro tipo de tecnologías
o mejor dicho, en otro tipo de cosmotécnicas que podemos encontrar y que tenemos que explorar. Y acá les pongo un ejemplo más concreto para que esto abstracto tenga más de sentido, ¿no? Entonces, pensemos en un territorio X, ¿no? Donde hay humanos y cosas materiales, los no humanos. Em, entonces, en ese mismo territorio podemos encontrar distintas cosmotécnicas, como diría Yukhui. Entonces, por ejemplo, en un lugar en los Andes, en el Perú, podemos encontrar tajos abiertos, como veíamos al inicio, ¿no? Esos grandes huecos enormes que son para extraer mineral. Pero también podemos encontrar tecnologías indígenas como, por ejemplo, la cosecha de agua, que es como una forma em, concreta de aprovechar el agua a partir de la siembra de árboles, que pueden convivir en un mismo espacio. Y obviamente va a haber tensión entre ellas. Esta tensión, yo creo que porque Yu Hui es filósofo, no la va a discutir tanto, o sea, él no va a tener una discusión tan aterrizada en un mundo como, o sea, pensando más en la historia o en la historia del capitalismo, etc. Creo que él es un poquito más abstracto, pero lo podemos conectar con esto. Y pensar que en un mismo espacio pueden existir distintas cosmotécnicas, pero que evidentemente una va a tener primacía sobre la otra. Entonces, tú como Estado, por ejemplo, quieres acabar con la crisis climática y dices, bueno, sí, voy a usar la cosecha de agua, tecnología indígena, interesante, chévere, pero no tocas a la cosmotécnica hegemónica, la que rige todas las cosas, que es, por ejemplo, la extractivista. No la tocas, o sea, se mantiene como está. Em, y usas entonces la cosmotécnica indígena simplemente como algo complementario, casi como algo cosmético, ¿no? Que realmente no está transformando lo otro. Y eso es problemático, porque lo que nos va a decir Yukui es de que traer tecnologías indígenas, recuperarlas, significa que tenemos que transformar también lo moderno. O sea, ellas tienen que venir, y acá lo dice claramente en una entrevista, em, que tienen que reapropiarse de la tecnología moderna de un modo nuevo. Entonces, usar lo indígena no es simplemente para preservarlo, porque sí, sino que es ocuparnos, que para él quiere decir darle nueva vida, permitirles la posibilidad de empoderar, transformarnos a tecnologías modernas. Entonces, eso significa que cuando vamos a plantear alternativas a la crisis climática, no podemos simplemente recuperar, o sea, que eso es algo que en verdad es algo que está como, que se usa muchísimo ahora en los espacios mucho más mainstream, como por ejemplo en la COP27, donde se discutieron los acuerdos climáticos. No podemos seguir usando entonces en esos espacios la tecnología indígena sin traer el cosmos que ellos traen. Como vimos el ejemplo de los One Piece, ¿no? Si tú vas a recuperar cosas del mundo One Piece, entonces significa que tienes que traer también su forma distinta de pensar lo no humano. Y eso necesita transformar lo hegemónico que es la tecnología o la cosmotécnica moderna, ¿no? Entonces, acá visualmente, para que se entienda más, tenemos distintas técnicas ligadas con distintos cosmos, distintas formas de entender el mundo, ¿no? Distintas cosmotécnicas. No hay una única tecnología, hay una cosmodiversidad, como diría, o tecnodiversidad, como diría Yukhui. Y él va a decir que, bueno, tendría que haber una diplomacia epistemológica, ¿no? Como tendríamos que encontrar entre esos distintos tipos de conocimiento algún tipo de transformación mutua. Que yo creo que es, claro, es algo, diplomacia suena bonito, pero en verdad va a ser un proceso de disputa de poder, básicamente. Porque en un territorio tienes el proyecto extractivista y después tienes el proyecto del buen vivir, entonces obviamente van a entrar en tensión, que es algo que yo creo que Yokhui no va a desarrollar mucho, porque es muy abstracto, pero que es algo que podemos traer acá, ¿no? Entonces, solo para cerrar y ahí para sacar comentarios también de ustedes y de lo que les parece esto. Entonces, creo que la idea central es de que si queremos alternativas, queremos acabar con la crisis climática, queremos atacarla, y vamos a encontrar en los pueblos indígenas una fuente de inspiración no solo ideológica, sino también de tecnologías muy concretas. Entonces necesitamos ver cómo esto va a entrar en tensión con el proyecto extractivista, que es, como diría Yukui,
una cosmotécnica que no, que es muy difícil de modificar y cambiar. Porque yo creo que hay esta idea de que, bueno, pueden, no sé si también podemos discutir eso, ¿no? Podrían entrar en cierta convivencia, pero al menos, por ejemplo, para los One Piece, esta convivencia, al menos en los últimos años, he visto en sus declaraciones, para ellos ya no es posible, no tiene ningún sentido que yo quiera cuidar el bosque, que quiera cuidar todo lo que se encuentra en él y que a la vez voy a permitir que venga por ejemplo, un proyecto de oro que contamine todo lo que hay alrededor. O sea, realmente no, es muy difícil pensar en una convivencia. Y va a haber una disputa de poder definitivamente en esto. Pero que va a ser una disputa que tenemos que discutir si queremos realmente asumir todas las implicancias de ir a la raíz en la discusión sobre la crisis climática, ¿no? Y no usar más a los pueblos indígenas como soluciones, como les decía, como cosméticas, básicamente superficiales. Bueno, lo último ya lo pasamos después de las preguntas, pero no sé si hasta acá, yo sé que Yuhui es algo abstracto, pero creo que tiene cosas muy potentes para pensar la crisis climática, ¿no? Y el lugar también de todo lo no occidental, ¿no? En su caso, él discute mucho sobre la cosmotécnica china, pero también hace una conversa en varias entrevistas con que está atento a lo que está pasando en América Latina, ¿no? Y en las cosmotécnicas indígenas. No sé si hay preguntas, hay comentarios de algo que les surge de esto de pensar la diversidad de tecnologías, los problemas políticos, ¿no? Creo, políticos, económicos, pero o sea, pensando mucho en el poder que van a surgir cuando empecemos a pensar en soluciones. A ver, ¿alguien tiene dudas sobre esto, esta idea de la cosmotécnica? Porque ese es justo un momento para que suelten todas sus dudas o comentarios. A mí lo que me queda más claro es que lo ubica en un ecosistema de muchas posibilidades de técnicas en su contexto histórico y local, pero no sé si Mm, ya más de eso, creo que solo eso me quedó a mí. sí, sí, mira, eso básicamente, eso es un resumen muy bueno y lo repito para que quede claro. Entonces, lo que está diciendo Yuhui es que la tecnología indígena, como por ejemplo les decía, la cosecha de agua, que es una tecnología indígena de em, usar árboles para obtener más agua en un espacio concreto, no es algo que tú puedes usar simplemente como técnica, únicamente como técnica, es una cosmotécnica. ¿Y por qué es una cosmotécnica? Porque viene de un cosmos concreto, ¿no? Lo podemos poner así, ¿no? Como de una cultura concreta, de una cosmovisión concreta. Entonces, si por ejemplo los One Piece tienen una cosmotécnica para utilizar el bosque de cierta forma, esta no está desligada, no es simplemente una técnica más, no es simplemente como una herramienta más en una caja de herramientas, es algo que está inevitablemente ligado con la forma en la que tú ordenas el mundo. Por ejemplo, para los One Piece, la centralidad del bosque en su cosmovisión va a ser la cosmovisión que va a guiar cualquier tipo de técnica que ellos puedan tener, ¿no? Para el uso del bosque, por ejemplo. Entonces, esa es la idea, ¿no? Igual pasa con el mundo moderno. El tajo abierto, por ejemplo, que es una tecnología moderna, que es este hueco enorme para extraer todo el mineral, viene guiado de alguna forma, o su contenido viene dado por el cosmos moderno, la forma en la que el mundo moderno occidental ordena las cosas. ¿Y cuál es este? Justo el que hemos hablado en la primera parte, que es el naturalismo, que es esta idea de separar la naturaleza, el ser humano, y creer en la idea de progreso y etc., ¿no? Entonces solo podemos entender ese tipo de tecnología, el tajo abierto de una mina, si entendemos qué hay detrás, ¿no? La cosmovisión concreta que hay detrás que guía esa tecnología. Entonces, esa es un poco la idea de Yukhui, ¿no? Que por lo tanto no podemos usar, como les decía, tecnologías indígenas desligadas de la propuesta cosmológica o del orden del mundo que nos están planteando ellos. O sea, va a ser muy, muy difícil. O sea, o lo puedes hacer, pero realmente lo estás haciendo sin considerar todo lo que implica esa cosmotécnica. Y solo eso para conectar con lo que decía Álvaro, ¿no?
Entonces, cualquier tipo de tecnología que nosotros podemos pensar, podemos hacer, o sea, Yukhui hace el ejercicio con China, ¿no? Pero lo podemos hacer en verdad en cualquier lado, identificar un tipo de tecnología concreto y rastrear su historia, ¿no? ¿Quiénes lo han usado? ¿Con qué sentido lo han usado? Para este tipo de grupo humano, ¿por qué era importante usar esa tecnología de cierta forma? ¿Qué ideas tienen acerca de la buena vida, de lo que se debe, de lo que uno debe hacer, del desarrollo, etc., que guían esa tecnología concreta que uno tiene, ¿no? Entonces yo creo que esa es un poco la idea de Yukul, por eso habla de cosmotécnicas, ¿no? Y no solo de técnicas, que para él es muy importante hablar de estas dos cosas juntas. Entonces no sé si hay alguien que tiene más dudas sobre esto, comentarios. Hola Tania, soy Angie. ¡Ay, Eh, hola! y ¿Qué tengo un tal? comentario, o sea, también creo que actualmente, digamos, en la crisis climática, bueno, el desastre climático que vivimos, creo que también a través del mercado de bonos de carbono, bueno, es un comentario, ¿no? Que bueno, que es como tratar de que el aire, de que la Amazonía, digamos, en la cosmotécnica de la Amazonía y de los pueblos indígenas que han habitado ahí, ahora se trata como un commodity más, ¿no? A cómo se está limpiando, entre comillas, el aire, ¿no? Entonces, también creo que algunas cosmotécnicas actualmente creo que están siendo como que se aprovechan de ellas, ¿no? Porque quienes han tenido la cosmotécnica, no sé, de cuidar el bosque y de cuidar que el aire esté limpio y los ríos y los bosques se mantengan como de pie, y ahora como que hay instituciones como bueno, instituciones privadas incluso que ganan millonadas a partir de bonos de carbono que se generan a partir de estos bosques que siguen en pie, ¿no? Entonces, ya no es solo como la convivencia o tal, sino es como, claro, una cosmotécnica, que es el capitalismo, que es un mercado, el mercado de bonos de carbono es como la expresión máxima de cómo están haciendo negocio a partir de un desastre, frente o subyugando a la cosmotécnica indígena, ¿no? Es un tema bien complejo, en verdad. Voy a dejar así un link, porque de eso escribieron Sí, unas compañeras indígenas en el prólogo de un libro, y lo explica mucho mejor y más fácil que yo. Así que pero bueno, eso, ¿no? O sea, cómo actualmente finalmente el capitalismo intenta subyugar incluso esas cosmotécnicas. claro, claro. Eso me parece un gran ejemplo. Gracias, Angie. Y qué lindo escucharte después de tiempo. Un abracito. Em, Creo que algo interesante es de que, claro, en el mainstream, o sea, en los espacios como mucho más, no sé si como hegemónicos de la discusión climática, creo que lo que los pueblos indígenas están diciendo, y eso nos dice Angie con su comentario, es de que están sintiéndose extremadamente instrumentalizados. O sea, el centro del poder, ¿no? Los países más importantes dicen, bueno, si queremos acabar con la crisis climática, tenemos que hacer algo, estamos cerca del punto de no retorno, sí queremos plantear soluciones y etc. Pero justo el ejercicio es, bueno, observar lo que realmente están haciendo y darse cuenta de que, por ejemplo, en el caso que tú decías de lucrar con el mercado de bonos de carbono, o sea, con el hecho de que existen eh, bosques en pie y a partir de eso tú puedes valorizar y vender esos bonos en el mercado, em, significa de que estás lucrando con el hecho de que los pueblos indígenas hace siglos han cuidado un territorio que lo mantiene intacto y que es un espacio central para evitar que las temperaturas suban. Em, si tú realmente quisieras hacer una solución transformadora, o al menos como mucho más profunda, implicaría que esas personas van a ser, o sea, que los pueblos indígenas, por ejemplo, serían parte del espacio
diseño de estas medidas y como pone mucho énfasis Yu Hui, eso significa de que ellos traerían inevitablemente, y no lo podemos evitar, y es muy importante, y se quiere evitar, que traigan sus prioridades y agendas y otras palabras, cosmos, forma de ordenar el mundo, a esta discusión. No única, o sea, que dejemos de usar sus recursos, su propia defensa del territorio, sus tecnologías, etc., como algo totalmente instrumentalizado y que empezamos a asumir que ellos van a venir a la discusión o necesitan venir a la discusión con todo lo que ellos traen. Y al menos una de las cosas que yo creo que traen, que es una discusión que también es muy diversa dentro del mundo indígena, porque tampoco es un mundo donde hay absoluto consenso, pero creo que una de las cosas que sí se discute bastante en varias partes, de varias organizaciones, es que eso significa, eso lo digo y ya pasamos a Evelyn, eso significa que, por ejemplo, mantener el extractivismo como una de las cosmotécnicas que siguen primando en el mundo, en nuestro mundo, no tiene ningún sentido. O sea, si tú vienes y me pides que traiga mi tecnología indígena concreta, que va a venir con mi cosmología del buen vivir, significa que yo voy a discutir al extractivismo en sí, porque no es compatible con lo que yo estoy trayendo. Y inevitablemente va a haber un choque con eso. Y yo creo que en el mundo más mainstream climático se quiere pensar que todo puede ser complementario y de convivencia, ¿no? Pero realmente va a haber un choque, un choque político de agendas. Y es importante, creo que lo veamos así, ¿no? Sí, Evelyn. Sí, hola, hola amiga y hola a todas, todos. Hola, ¿qué tal? Justo me quedé pensando un poco también ahora sobre lo que comentabas de las cosmotécnicas y también un poco con la pregunta que hizo Álvaro en algún momento también sobre las posturas latinoamericanas. Y a mí creo que también lo que me ha resonado mucho y que también lo trabajé a partir de también mi experiencia trabajando con los Kukama, fue mucho, que lo mencionas también, ¿no? Lo del giro ontológico, y especialmente resalto mucho el aporte de Arturo Escobar, de Colombia, de Mario Blazer, en Argentina. Bueno, Arturo Escobar trabajó más con movimientos afrocolombianos. Mario Bracer, ahorita no me acuerdo con qué pueblos trabajaba, y bueno, Marisol de la Cadena, que también trabajaba más en Cusco, ¿no? Y justo en medio de también como el hablar como de ontologías, un poco también fracturando el concepto de cultura y todo eso, a mí me resonó mucho también este concepto de cosmopolítica de Isabel Stengers, donde justamente también se refleja como esta política súper occidental y que también tiene como toda una concepción del mundo que es totalmente pues naturalista, occidental, y que anula en cualquier posibilidad a otro tipo de construcciones de mundo, de concepciones de mundo como los de los pueblos indígenas o de los pueblos afros o etcétera, ¿no? Entonces, eso a mí me parece como súper valioso también porque es como fundamental para al menos poder tener también una, hablando como de una equidad también de justamente de estas comprensiones de mundos, ¿no? Porque al final lo que vemos en el Perú, por ejemplo, es que hay, no sé, un proyecto de intervención, eh, no sé, por ejemplo, con los Jucama, ¿no? Un proyecto de la hidrovía amazónica en el río Marañón, en donde para los Cucama el río pues significa muchísimas cosas, entre eso también un sentido maternal, muchos sentidos afectivos, sentidos espirituales, etcétera, etcétera, mientras que para el Estado es una carretera de agua, ¿no? Y que por la misma jerarquización que hay, por la discriminación, por solo asumir una única naturaleza que es basada en lo occidental y etcétera, al final todas esas
construcciones y afectividades también que se construyen en torno al río, por ejemplo, al final son inferiorizadas o no consideradas como tales porque son supuestamente creencias o cosas que los pueblos indígenas como creen, pero que no son reales, ¿no? Como que no son validadas por la ciencia, etcétera, ¿no? Entonces, al final, pues, la misma política en sí, como dice Marisol de la Cadena, como esta política racional, al final en una pone en desventaja a todas las otras ontologías que no son como, no sé, las hegemónicas, las occidentales, etcétera. Entonces, lo de cosmopolítica también me parece súper potente porque es reconocer que existen una multiplicidad de ontologías y que no necesariamente existe una que es la verdadera, la superior, frente a otras que simplemente son otras, ¿no? Entonces, eso de la cosmopolítica creo que también es fundamental como para hacer un tránsito hacia un reconocimiento, por un lado, como de los otros tipos de ontologías y también por otro lado, para poder llegar a consensos como mucho más, no sé, justos, ¿no? Porque lo que vemos ahora es finalmente como una ideología capitalista, neoliberal, occidental muy fuerte, aplastando absolutamente todo, ¿no? Entonces, eso, me quedé como con esas ideas. Genial, muchas gracias, Evelyn. Em, claro, claro, o sea, yo creo que algo central para que nos ayuda mucho para entender con más claridad esto, y que alguien justo preguntaba arribita, es que, a ver, esperen, alguien justo Mar preguntaba, y eso me hace pensar también en lo que comentabas tú. Comenta, no podemos desligar una técnica como las chinampas y pensar desde el ecosistema que es Xochimilco y toda la idiosincrasia mexicana. Claro, mexicana en general no sé si, claro, sería como del grupo concreto que ha creado ese tipo de tecnología, ¿no? Porque le ha dado un sentido a este uso y tiene una agenda concreta con preocupaciones y prioridades distintas, ¿no? Entonces, pensemos en eso, ¿no? Que el- una mina, un tajo abierto, por ejemplo, un bosque deforestado, el propio, la valorización del bosque como bonos y etc., son simplemente ejemplos de tipos de técnicas, si se quiere, o como diría yo, cosmotécnicas, que vienen de una forma de entender el mundo bien concreta, en donde te importa, en absoluto, no te importa para nada los efectos que tengan en las personas a su alrededor, sino que lo que te importa es básicamente la acumulación de dinero, ¿no? Y de un grupo muy concreto. Entonces, eso es lo que creo que está en la agenda, ¿no? Es que, bueno, yo lo pondría de esta forma. La discusión climática no es una discusión sobre las mejores tecnologías a secas. Es definitivamente una discusión de que necesitamos nuevas tecnologías, nuevos modos productivos. Pero creo que lo que más o menos nos lleva un poco Yuk Hui, pero también los pueblos indígenas, es que nos dicen, bueno, sí, es una discusión en términos de nuevas tecnologías más verdes, menos dañinas y etc., pero es además una discusión sobre cosmologías, inevitablemente, porque tiene que ver con todo esto nos trae, o sea, la situación que tenemos ahora viene de pensar el mundo como una despensa absoluta y mirar a gente como pueblos indígenas o gente trabajadora como gente totalmente usable y que no tiene ningún valor y ningún papel en la discusión. Y que básicamente todo esto está justificado para ganar dinero y para acumular dinero en un grupo muy concreto. Entonces yo creo que eso es lo que, ese tipo de orden del mundo es el que tiene que ser transformado si estamos trayendo tecnologías o como técnicas indígenas a la discusión. Y eso lo conecto con una pregunta que alguien decía por acá, antes de pasar a alguien que creo que quiere hablar. Alguien preguntaba, bueno, ¿y cómo convivimos o cómo lo llevamos al mundo? Catherine pregunta, ¿cómo podemos adaptar al mundo moderno esto? Entonces, esta discusión yo creo que es una cosa que requiere que nos metamos gente de ciencias sociales, ciencias naturales. En verdad necesitamos, como decía la ecología política, quebrar estas disciplinas y que todos nos pongamos a pensar juntos, con también casos muy concretos y iniciativas muy concretas
en comunidades, en las ciudades, en el mundo rural, el mundo urbano, en todas partes, que nos podamos a pensar, bueno, entonces, ¿cómo vamos a tener esas nuevas tecnologías verdes más amigables, o sea, no sé si no me gusta esa palabra, como menos contaminantes, ¿no? ¿Cómo las vamos a pensar? Em, pero que a la vez sea una discusión sobre nuestras propias prioridades como seres humanos. O sea, ¿qué es lo que nosotros estamos considerando como importantes finalmente? ¿Consumo, acumulación de capital o bienestar de las personas? Y realmente de todas y todas, no solo de un grupo muy concreto. Entonces creo que un poco viene eso la discusión, ¿no? Que si nos juntamos todos para discutir eso, entonces la solución yo creo que no va a ser, porque alguien podría decir eso, ¿no? Bueno, entonces queremos abandonar cualquier tipo de cosmotécnica moderna. Yo creo que la respuesta de Yu Hui es que no, sino que lo que tenemos que hacer es reapropiarla. Y lo que va a surgir, yo creo que finalmente van a ser híbridos, inevitablemente. Y esa palabra a mí me gusta mucho porque siento que nos permite escapar de respuestas como blanco y negro, ¿no? Como abandonamos lo moderno y nos vamos 100% indígena. En verdad eso nunca ha existido porque los propios indígenas, los propios pueblos indígenas han reapropiado muchas cosas que ellos han aprendido en términos de leyes, de conocimiento académico, de conocimiento tecnológico, y las han reapropiado a sus propias prioridades y formas de entender el mundo. Y de hecho, ese es justo el tipo de explicación que yo doy para entender por qué surge el gobierno One Piece, ¿no? Que hemos visto en el video. Entonces creo que por ahí, para mí al menos un poco la respuesta va por ahí, ¿no? O sea, eso no significa el rechazo absoluto de cualquier cosa que venga desde la cosmotécnica moderna, sino que significa que la tenemos, si vamos a traer lo indígena y lo no occidental, entonces la vamos a tener que reevaluar en todo. No solo en cómo, por ejemplo, una fábrica, no solo en cómo utiliza el recurso de forma técnica y utiliza tal cantidad de químicos, etc. Eso es parte de la evaluación, pero además es una evaluación de cómo es posible que exista algo, por ejemplo, tan contaminante, o sea, qué tipo de idea del mundo permitió esto. A ese nivel tenemos que discutir, o sea, a ese nivel de profundidad creo que nos está pidiendo Yukui y los pueblos indígenas. A ver, ahí Alessandra comenta, creo que es un reto de reapropiar las ideas modernas con las de cada cosmovisión de todo país, empresas y estado. Sí, yo siento que para mí también va un poco por ahí la cosa, es un proceso de reapropiación donde yo también creo que hay cosas que no van a poder reapropiarse, o sea, eso es una discusión que podemos tener, ¿no? Pero yo personalmente, yo no creo que el extractivismo se pueda reapropiar, o sea, no sé si algunos acá que conocen los casos de Ecuador y de Bolivia y los gobiernos progresistas que crean esas constituciones bien interesantes, ¿no? Y le dan derechos a la naturaleza y etc. Para ellos, sí era posible reapropiar el extractivismo como a favor del pueblo, ¿no? Y es una discusión muy compleja, ¿no? Pero yo personalmente creo que, claro, hay que reapropiar lo moderno, hay que pensar en lo que trae, no solo a nivel técnico, sino también a nivel del cosmos, pero también siento que hay cosas que no van a poder reapropiarse. O sea, cosas tan extremadamente contaminantes que no nos van a permitir llegar a parar el punto de no retorno, no se pueden reapropiar. Em, y yo creo que hay muchos espacios que como le decía, en lo más mainstream de la discusión climática, sí existe eso. O sea, mantener la extracción de petróleo es algo que podemos seguir teniendo, además de todo lo demás que se quiere, como iniciativas verdes y etc. Y yo creo que hay un límite con la reapropiación. Yo personalmente creo que eso sí es algo que no tiene sentido reapropiar desde lo indígena, o desde cualquier preocupación ambiental. Pero hay otras cosas que sí, definitivamente. Entonces, ese va a ser el reto, ¿no? Y como se dan cuenta, es un reto que no lo puedo responder yo sola como socióloga y no lo puede responder solo alguien como ingeniero, no sé, industrial, por ejemplo. Es una respuesta que necesitamos crear colectivamente, separando, o sea, juntando disciplinas
Y también creo que desde una discusión desde espacios organizados, ¿no? O sea, no puede ser una discusión únicamente desde académicos o desde profesionales, tiene que ser una discusión con las prioridades de la población que existen en los espacios donde queremos aplicar estas nuevas tecnologías, ¿no? Pero no sé, eso me parece interesante para discutirlo. ¿Ustedes qué piensan? Como este proceso como de, ya, criticamos lo moderno, pero ¿qué hacemos con ello, no? No sé si ustedes han pensado en eso. Ya, que algo que comenta acá Alessandra en el chat, ¿no? Entonces la salida, ¿dónde está, no? Venimos con estos nuevos prioridades y bagajes, pero ¿qué hacemos con lo moderno? Sí, Álvaro. Gracias. Sí, esa parte me llega muchísimo porque, bueno, yo soy biólogo y trabajo justamente hablando ambientalmente los esfuerzos de sostenibilidad, ¿no? Y ahorita en el mundo corporativo, la mayoría de corporaciones más grandes están adoptando un modelo que incluso tienen un Chief Sustainable como eso de CEO y a nivel de gerencial, digamos, ya tienen como alguien específico encargado de establecer la estrategia de sostenibilidad. Y entonces muchísima gente está trabajando en esto y me parece que es algo como que responde a la inmediatez, por supuesto, del mercado y de la política internacional en la que hay, hay que moverse al respecto de la agenda verde, pero también las personas involucradas muchas veces están buscando realmente impactar positivamente de una forma tan inmediata se olvida el contexto más grande de problematizar los conceptos que se están utilizando a la hora de decir. Entonces, hacer más verde, no sé, un producto que es para poder realizarlo es necesario consumir, no sé, toneladas de material en algún lugar, usualmente del sur global, como llaman. em, Parece que no tiene ningún sentido, pero igual se incluye dentro de ese tipo de esfuerzos de sostenibilidad y no sé, no tengo una solo quería mencionar que me toca mucho ese tema porque hablaba hace poco con un colega y nos decía como que nosotros los científicos exactos y naturales estamos como de rodillas diciéndole al mundo y obedeciendo al mercado hacia donde nos lleva para, para intentar impactar em, con nuestro quehacer. Y creo que justamente lo que nos puede empeorar es ver este más grande contexto. Claro, claro. Muchas gracias, Álvaro. Y gracias por toda tu experiencia. Y qué genial saber que eres biólogo. O sea, a mí me encanta, en verdad, siempre dar ese taller porque siento que es un espacio como de conversación. O sea, la ecología política nos trae eso, ¿no? El, como el espacio común para que tengamos, o sea, puntos de discusión entre nosotros y que creemos una agenda común, ¿no? Sí, yo creo que eso es una cosa muy importante, ¿no? Seguro ustedes en todas partes van a escuchar, y en los próximos años en todas partes va a estar la discusión sobre tecnologías verdes, amigables, sostenibles, ecológicas y etc. Y creo que algo que me gusta mucho de Yuku y de las discusiones desde los movimientos sociales en América Latina es la necesidad de pensar esto como choque de sistemas productivos, o sea, que podemos también pensarlo como sistemas económicos, de agendas, de intereses, o sea, no va a ser, hay todo un discurso que te dice que la solución ambiental, la solución, digo, climática es una solución tecnológica que vendrá de tecnologías como inteligentes, ¿no? Y todo este discurso. Y yo creo que sí es una discusión tecnológica, pero que también es una discusión de poderes políticos que imponen sus propias agendas o cosmologías, como diría Yukui. Tenemos inevitablemente que verlo así, porque sí, si no, o sea, así ubicamos nuestras iniciativas como en donde estamos involucrados, los ubicamos en
como trabajo más grande, ¿no? Que es, yo creo al menos personalmente, y también en el corazón creo que creemos eso, que es la transición del capitalismo, al menos en la versión tan salvaje que en la que estamos ahora, ¿no? Ahí Camila levantó la mano. Sí, Camila. Estaba preguntando acerca de estas técnicas, ¿no? De las cosmotécnicas y de que, pues principalmente no fluyen, por así decirlo, en nuestra sociedad occidentalizada por el etnocentrismo, ¿no? Es que surgieron muchas dudas y va a ser como una pregunta con 3 preguntas. Dale, dale. Ok, ¿qué pasa con nuestro humanismo mestizo que nos aleja de los pueblos originarios? Y entonces, ¿qué pasa con la apropiación cultural? Y luego eso de agregar a los pueblos originarios y sus cosmotécnicas, ¿eso los haría perder su esencia indígena? ¿O se integrarían a la mestiza? ¿O qué pasaría con esas cosmotécnicas? Son grandes preguntas, Camila, de verdad, súper interesantes. Sí, eso lo podemos discutir, chicos, así por 1000 años, pero creo que son preocupaciones muy válidas. O sea, ahora estamos diciendo, ¿no? Queremos reapropiar como técnicas indígenas para pensar las soluciones climáticas, etc. Y claro, yo creo que que tiene mucho sentido es pensar, bueno, entonces estamos apropiando culturalmente. Y yo diría personalmente que yo no creo que lo sea si es que este proceso se hace con la población que trae esta cosmotécnica. O sea, ellos tienen que ser parte del espacio de discusión y en general no lo son. Em, Porque es muy interesante, ¿no? Los pueblos indígenas son los que habitan en gran medida los bosques que sostienen eh, o sea, la subida de temperaturas ahora, son espacios centrales, pero a pesar de eso no son personas que están en los espacios centrales, por ejemplo, de la COP27, que es el espacio de acuerdos climáticos, tienen un acceso muy limitado porque son básicamente los estados los que deciden los acuerdos, ellos no pueden hacerlo directamente. Entonces, yo creo que lo importante para evitar apropiación cultural, que es una preocupación creo que muy válida, es pensar que tienen que estar ellos presentes en este proceso. O sea, si en la Amazonía peruana, por ejemplo, queremos traer soluciones climáticas, no lo podemos hacer a partir de como un arriba y abajo, ¿no? Desde el Estado, desde la academia, ellos tienen que inevitablemente ser parte de este proceso, o sea, con voz y voto, no solamente como observadores, como creo que en gran parte de las experiencias ocurre. Y creo que la otra discusión tiene que ver con, bueno, entonces, si ellos son parte de esto, pierden su esencia indígena. Eso es una pregunta súper interesante. No sé si acá hagan antropólogos, pero creo que es toda una discusión sobre lo indígena, lo que es indígena. Y yo les cuento que cuando empecé a tener trabajo de campo con pueblos indígenas, visité sus comunidades, siento que lo que me quedó, y eso está en el artículo que les pasé de la experiencia One Piece, lo que me quedó fue que lo indígena no es algo estático, como que hace siglos se creó como una idea. Lo One Piece como que hace siglos está la idea y tiene que quedarse intacta y que es totalmente desligada de lo occidental, sino que creo que lo que entendí en su proceso de los One Piece, que creo que también es válido para todos tampoco me gusta generalizar, pero creo que es válido en general para los pueblos indígenas, es que lo indígena ellos lo construyen en contacto con el mundo externo constantemente. Y van a reapropiar muchas cosas, van a discutir, ellos mismos pueden discutir cosas de su propia tradición, por ejemplo, que quieren cambiar, van a reapropiar cosas de otros lados que les va a parecer. Entonces, yo no sé, yo siento que entonces no hay que pensar en el indígena como algo, como dice Yujuy acá, ¿no? No hay que pensarlo como algo que hay que conservar, preservar, como si fuera algo que siempre se mantuvo intacto, sino que si revisamos la historia de cada pueblo indígena, vamos a ver un proceso em, como les decía, de reapropiación, de, de constante revisión, porque ellos van a ser
todo un proceso creativo en eso. Por ejemplo, los One Piece, ¿no? Miran el Estado y la nación peruana y dicen, bueno, nosotros vamos a crear vamos a reafirmar la nación One Piece. Nosotros también somos nación. Nación es una palabra que viene literalmente de la ilustración europea, pero ellos la reapropian. Entonces yo siento que la historia de pueblos indígenas siempre ha sido así, ha sido como, o sea, no hay que pensarlos como gente que vive en constante como rechazo a todo lo externo, porque eso es pensarlo también en forma como blanco y negro, no media binaria, y creo que cualquier caso real te muestra que no es tanto así. Entonces, para responder un poco lo que nos comentaba, creo que Camila, entonces ese proceso, solo para redondear eso, ¿no? Y ahí pasamos a unas preguntas y creo que ahí podemos cerrar, pero entonces este proceso tiene que tener participación plena de los pueblos indígenas y viene con muchas cosas, ¿no? Participación plena significa que ellos tienen que tener voz y voto, que tienen que ser reconocidos sus derechos básicos, derecho a la tierra, derecho a la educación, o sea, muchísimas cosas tienen que ser reconocidas para que ellos sean parte de la discusión, plena al menos, pero que además, como decíamos, va a ser un proceso en el que ellos van a junto en el trabajo concreto, ¿no? Con científicos que vienen a sus comunidades, que conversan con sus organizaciones, abogados, antropólogos, o sea, ellos están rodeados todo el tiempo de gente de afuera. En esa conversación va a haber ¿saben que hay un autor que yo uso en ese artículo, que si les interesa lo pueden chequear, que se llama Shane Green? Él va a decir que va a haber un proceso de acostumbramiento. O sea, que para él lo indígena, entonces va a significar que básicamente lo que estamos comentando, ¿no? Que es un proceso de creación creativa, híbrida, de reapropiación de cosas externas que tú conoces y lo vas a traer para crear nuevas versiones de lo que tú consideras indígena. Pues creo que hay que pensarlo un poco así. A ver, Evelyn comenta algo. Pero habría que analizar si esos cambios son producto de ambientes nocivos que los obligan a modificar sus tradiciones. Por ejemplo. Sí, uy, eso también que dices, Evelyn, es súper importante, claro. La reapropiación, o sea, los cambios en el mundo indígena, sí, eso es muy, muy importante. Muchos han sido cambios violentísimos, donde ellos no han tenido ninguna opción. Como por ejemplo, en muchos pueblos indígenas les pasa que les obligaron a aprender español y muchas generaciones jóvenes no saben sus lenguas indígenas, ¿no? Entonces, claro, van a haber cambios que definitivamente tienen que ver con procesos de colonización, de expropiación, eh, que son procesos que en verdad, si revisamos la historia, tienen que ver con genocidio, con expropiación de tierras, maltrato psicológico, físico, o sea, toda una historia terrible. Definitivamente eso es parte de la historia de los pueblos indígenas y tenemos que recordar eso siempre. Pero a mí lo que me gustó mucho de conocer a los One Piece fue que conocí también que además de eso, ellos durante toda su historia tuvieron también un proceso creativo de creación de híbridos, que finalmente, o sea, tú ves sus productos políticos, sus conceptos, y tú puedes ver ahí como influencias de tal abogado, de tal y tal, pero también ves el corazón, también es mucho el conocimiento de los sabios One Piece, ¿no? De los ancianos que sostuvieron como el conocimiento que ellos tienen hasta ahora. Entonces es híbrido también. Entonces yo creo que esa es una forma mucho más exacta, si quieren, de pensar entonces lo indígena, para que esta conversación no sea como esencializarlos, ¿no? E idealizarlos totalmente o verlos como algo que tiene una historia muy simple, ¿no? Intacta, ¿no? Yo creo que si ustedes son parte de ese trabajo colectivo, desde lo indígena, en lo urbano, en todas partes, toda esta gente como que quieren acabar con la crisis climática, dar alternativas para un mundo más justo, yo creo que eso te obliga cuando trabajas con ellos a ver estos matices, ¿no? Definitivamente. A ver, y hay una pregunta más.
¿Qué nos falta para poder analizar esas consecuencias que nos contrae a nivel nacional sobre la naturaleza y su medio ambiente? ¿Qué nos... Ah, mira, esa es una pregunta creo que bastante grande. ¿Qué nos falta para poder... ¿Qué nos falta? No sé si también algunos quisieran ayudar con eso. Yo creo que es una conversa muy grande, pero mira, solo pensando en el contexto, por ejemplo, amazónico, yo como les decía, ¿no? Yo creo que algo que a mí me parece extremadamente importante y que está faltando y que tiene que estar más presente es participación plena de la población en el mismo lugar. Y si quieren saber más de estas cosas, como AutoCherry, en Ecorazonar hemos hecho unos videos, bueno, de la ecología política, pero el último video que sacamos es sobre las soluciones fáciles a la crisis climática, ¿no? Y qué cosas tenemos que incluir en la discusión que necesitamos tener, que es mucho de lo que hemos conversado hoy día también, ¿no? Así que también les recomiendo, ha sido una conversación en verdad muy interesante, han sacado cosas bien chéveres, me ha gustado mucho conversar con ustedes. Siempre salen cosas bien chéveres en el taller.